Puede ser que la medicina tenga alguna relación con la sociedad, o son dos preguntas diferentes. Es verdad que la medicina tiene muy pocas teorías propiamente dichas, está llena de hipótesis, pero no de sistemas hipotéticos deductivos, de hipótesis relacionadas no precisamente entre sí, en otras palabras, de teorías. Hay muy pocas teorías. Pero hay matemática, hay medicina matemática. Imagínate, en mi universidad tengo dos grandes especialistas en medicina matemática, Michael Macken y Leon Glaser, que encontraron que las arritmias se pueden representar mediante la teoría de caos, o sea, dinámica no lineal. Hay teorías, pero son poco profundas, acerca de procesos morbosos, procesos patológicos. Son teorías matemáticas, se sirven para describir los procesos y por lo tanto también las terapias, los tratamientos efectivos. Pero no llegan a las raíces, porque sabemos que el ser humano existe a varios niveles, no solamente a nivel social, sino también a nivel del organismo íntegro, a nivel de órgano, a nivel celular y a nivel molecular. Entonces, obviamente, una teoría correcta, una teoría verdadera de algún proceso importante, de algún proceso difícil, tiene que tener en cuenta esos distintos niveles. Y aquí viene la segunda, la relación de la medicina con la sociedad. Hace 100 años floreció en la Argentina el movimiento de la higiene social, que agrupó a médicos de todas las condiciones políticas, desde conservadores hasta socialistas, médicos preocupados por el mal estado de salud de la población, y médicos que promovieron la realización de obras públicas, obras sanitarias, de la vacunación masiva, etc. Mi padre fue parte de ese movimiento, y el ministro Joaquín B. González, un ministro clarividente, tal vez el hombre del argentino más culto de su tiempo, cuya biblioteca tenía 20.000 volúmenes, lo que hoy equivale a tener 2 millones de volúmenes. Lo mandó mi padre de prisión, becario, para que estudiara la organización sanitaria en Francia y en Alemania. De ahí salieron 2 volúmenes enormes sobre medicina social. Pero desde luego no basta con saber, hay que tener responder. En aquella época no había ministerio de salud pública. Esa es una de las pocas cosas que le debemos hablar. El ministerio lo dice un antiperonista. Pero es el voto femenino. Son dos decisiones muy importantes que le debemos al primer gobierno de Perón. En todo caso, sí, la medicina no puede dejar de lado el aspecto social. El buen médico de cabecera tiene que saber no solamente que su paciente tiene tales y cuales características biológicas, sino tiene que saber también qué ocupación tiene, cuáles son sus relaciones con su familia, cuáles son sus relaciones de trabajo, etc. Hay un trabajo muy, muy importante hecho en Inglaterra, en varias etapas, 3 etapas, la última acaba de cumplirse, que estudia el estado de salud de los funcionarios ingleses. Los funcionarios ingleses tradicionalmente forman una casta superior. Los mejores funcionarios, los más competentes, llegan a obtener títulos nobiliarios honoríficos, los nombran Sir al cabo de una carrera distinguida y tienen mucho poder. Los funcionarios ingleses son bien pagados, tienen una buena jubilación asegurada y tienen acceso al servicio médico socializado que existe en Inglaterra desde el triunfo del Partido Laborista en 1945, enseguida después de las elecciones. Todos ellos entonces tienen condiciones
embargo, hay jefes y hay empleados subordinados. ¿Quiénes viven más? ¿Quiénes se enferman menos? ¿Los jefes o los subordinados? En Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo el mito de la úlcera del jefe de oficina o del empresario, hasta que se descubrió que la úlcera duodenal no es causada por el estrés, sino causada por unos bichitos, por unas bacterias, el Helicobacter, unas bacterias tan diminutas y que además se escondían en los pliegues del intestino, de manera que se las detectó recién hace unos 20 años. En todo caso, el resultado de 3 estudios sucesivos de Whitehall es el nombre del complejo de edificios donde funcionan esos altos funcionarios ingleses, el resultado es: cuanto más elevado es el rango de la jerarquía social, tanto más sanos y tanto más vivos. Y la diferencia de esperanza de vida es bastante grande, es de 10 años. En los países del tercer mundo, una diferencia parecida a un mejor existe entre la gente que tiene medios y la que no tiene. La diferencia puede ser de 20 años. Hemos avanzado mucho en longevidad. Un contemporáneo de Voltaire, la época de la Ilustración, en pleno siglo XVIII, el promedio vivía 25 años. El francés promedio hoy vive entre 75 y 80 años, y el japonés más de 80. Se han duplicado o triplicado la esperanza de vida en la zona. Pero eso ocurre solamente en los países avanzados. En los países atrasados, no. Pero volviendo a Whitehall, Inglaterra es un país del primer mundo, sin embargo, dentro de cada empresa, dentro de cada sector social, el grado, digamos, la salud depende mucho del lugar que ocupa el individuo. Si está sometido, si tiene que obedecer órdenes, si no tiene ocasión de participar en la elaboración de los planes, ni siquiera de los horarios de trabajo, si no tiene el derecho a pataleo, entonces está sometido a estrés social, que es muy físico, porque consiste en la hiperproducción por parte de las glándulas suprarrenales de corticoides, y los corticoides dañan a los órganos, son dañinos. En eso consiste el estrés. Sí. Gracias. ¿Qué le parece si se queda un poquito aquí conmigo después de las columnas? Nos van a escuchar todo mejor, ¿sí? Muy bien. A la hora. Perdón, No, hace muy bien. Le pregunto el nombre de uno de los asistentes. Perdón. ¿Qué piensa usted del avance en el siglo XXI de la medicina basada en el paciente? El paciente. No sé qué significa. Siempre toda la medicina ha estado centrada, no basada, centrada en el paciente. Es decir, el paciente es el centro al que acuden el médico, la enfermera, el farmacéutico, etcétera, etcétera, y los servicios sociales. El paciente es justamente el objeto del que se ocupa la asistencia médica, no la investigación, sino la asistencia médica. No hay nada nuevo en eso. La medicina nunca estuvo basada en otra cosa que no fuera el paciente. Bueno, entonces seguimos. Lo que sí puede encontrar, porque si no, No cayó nada, acá está todo bien. lo que sí puede pasar es que haya una industria académica que se llame medicina basada en el paciente o algo así, pero no hay nada nuevo en eso. Como tampoco nada nuevo, como dije antes, en la llamada medicina basada en la evidencia. No hay nada nuevo, sabía poco. ¿Cómo plantea
ampliaría la currícula de enseñanza de las ciencias médicas frente al desarrollo de las ciencias. La persona que planteó esto, ¿me ayuda con la última palabra? Frente al desarrollo de las ciencias ómicas. Lo declaro incompetente. Entonces, no soy médico, menos aún profesor de medicina, menos aún decano o director del departamento de medicina. Me declaro incompetente. Lo único que sé es que la medicina moderna se basa, utiliza conocimientos de ciencias básicas, y por eso que a los estudiantes de medicina en Estados Unidos, en Canadá, se les exige que antes de entrar a la facultad de medicina que hagan estudios de alguna ciencia básica, biología, química o algo así. Pero desgraciadamente tiene ese estudio un gran inconveniente, y es que se enseña a observar y a medir, pero no a experimentar. No se hacen experimentos. Al estudiante de medicina, desde el comienzo del siglo pasado, se le provee un microscopio para que observe, pero no se le pide que diseñe un experimento para ver qué pasaría si se resultara una cosa. Es decir, todavía no se ha llegado al nivel de prueba grado. Veamos, ¿puede ampliar por favor lo de las filosofías anticientíficas? ¿Serían una forma de pseudociencias? No, la pseudociencia es una disciplina que se hace pasar por ciencia y no lo es, porque no cumple los requisitos básicos, por ejemplo, la capacidad, la posibilidad de poner a prueba experimental sus hipótesis, etc. No, la filosofía anticientífica es la filosofía que surgió después de la Ilustración. Surgió con la contrailustración a principios del siglo XIX, como reacción contra el gran progreso social y cultural que acompañó a la Revolución Francesa. Esa filosofía reaccionaria, opuesta a la ciencia, a la descripción racional, de Hegel, de Schelling y después de Nietzsche, Schopenhauer, Husserl, Heidegger, Derrida, etcétera, etcétera. Y Foucault, por supuesto, Michel Foucault. Todos esos se opusieron, por ejemplo, Hegel se opuso a todas las teorías científicas avanzadas del siglo, empezando por la mecánica de Newton, e incluso estaba muy ardido en eso. Incluso atacó a la primera teoría química, de la unión química, de Berzelius, la que explica la unión iónica, por ejemplo, del cloro con el sodio, para formar la sal común, sal de mesa. Pero, desgraciadamente, como ustedes saben, alguna gente de izquierda, como Marx y Engels, creyeron que Hegel era un gran pensador, en lugar de pensar que era un gran charlatán. De modo tal que hoy día muchos simpatizantes de la izquierda siguen todavía deslumbrados por Hegel. Cuando yo fui a China el año pasado, insistí, invitado por la Universidad de Pekín, insistí en que la filosofía china está tan atrasada porque todavía está atada a Hegel, no se anima, no se atreve a atacar a Hegel, en particular la dialéctica, que es sofística pura. ¿Podemos continuar? ¿Por qué no se considera usted epistemológicamente un positivista si adhiere al principio de verificabilidad? El positivismo, como dije anteriormente, sostiene una metafísica, aunque no confiese, metafísica o ontología, que consiste en que el mundo es, como decía Kant en su crítica de la razón pura, es una suma de apariencias de fenómenos, pero no hay nada detrás de las apariencias. Los positivistas
naturalistas siempre se proclamaban amigos de la ciencia, amantes de la ciencia. Pero como lo digo en mi próximo libro, son cornudos, porque la ciencia no reciproca ese amor. La ciencia no ha seguido las huellas señaladas por los positivistas. La ciencia desde el comienzo, de sus comienzos, la ciencia moderna, desde sus comienzos ha supuesto la existencia de entes imperceptibles, tales como fuerzas, campos, masas, etc. y átomos. La ciencia no es positivista. En Argentina se ha llamado positivista a lo que yo llamaría cientificismo. O sea, la confianza en que la ciencia o el método científico es la mejor manera de averiguar cómo son las cosas. El cientificismo fue expuesto a fines del siglo XVIII y fue abrazado por unos pocos pensadores. Prácticamente los científicos, no hubo ningún filósofo del siglo del siglo XIX que fuese cientificista. Pero los positivistas se declararon, como dije antes, cientificistas sin saberlo porque no se fijaban en la esencia real. Dada la amplitud de la filosofía, ¿qué área debiéramos adquirir para aplicarla en la tarea cotidiana? La tarea cotidiana depende de quién. Si es la tarea cotidiana de un científico, es una cosa. Si es de un cocinero, es otra. Venga, no se me... Me imagino que esta pregunta la hizo un médico. No sé. ¿Sí? No, no sé. No, yo creo que hay elementos varios en muchas filosofías diferentes, y esos elementos son, primero, el principio de la racionalidad, que todo debe o puede ser sometido al debate racional, en lugar de gritar, calcular. Segundo, el realismo sociológico y ontológico, es decir, la afirmación de que el mundo existe independientemente de mí, y segundo, que el mundo es conocible, puede ir conociéndose de a poco. Pero si la actividad cotidiana de este individuo es la política, yo creo que tiene que seguir una filosofía política. Y las filosofías políticas conocidas, aquellas que más difundidas, están muy atrasadas. Por ejemplo, la mayor parte de los filósofos políticos siguen estudiando y enseñando a John Locke. John Locke actuó en el siglo XVII, cuando todavía no había democracia, cuando no había partidos políticos tales como los conservadores hoy día, cuando no había Estado moderno. Además, pero también hay una filosofía política, la nazi, que según parece tiene cierto predicamento en Argentina. Es la propuesta por Carl Schmitt. Carl Schmitt era un positivista clínico, y a eso me voy a referir en la conferencia de mañana, que además hacía filosofía política, y cuyo principio básico era este: el Estado tiene una sola función, y es aniquilar a los enemigos internos y externos. O sea, destructivo. El Estado no tiene ninguna función constructiva. El Estado no está al servicio de la gente, sino a su propio servicio. A ver, doctor, dado que la naturaleza del hombre es multinivel, y acá menciona bio, psico, socio, arte, bueno, ¿qué características debe haber en el plan de estudios de la Facultad de Medicina, aparte de la física biológica? Pregunta ciencias y asignaturas. ¿Usted qué opina? Opino que ya es hora
de incluir entre las asignaturas sociología, o si no, en países donde no hay sociología como este, no es sociología seria, no hay investigación sobre medicina social o sociología médica, donde estudian, por ejemplo, el estudio Weisskopf, referente al estado de salud de los funcionarios ingleses. Hay bibliografía abundante a la que contribuyeron médicos y sociólogos ingleses y norteamericanos, pero en realidad todo proviene de antes, viene de la época de la higiene social. Y aquí viene a cuento el episodio siguiente. A fines del siglo XIX, el ejército inglés abrió la inscripción a voluntarios, llamó voluntarios, y abrió varias oficinas, entre ellas en Manchester, la cuna de la revolución industrial. Se presentaron miles y miles de postulantes que querían servir en el ejército inglés como soldados profesionales. Casi todos fueron rechazados. ¿Por qué? Porque tenían mala salud y la gente joven, desde 20 y 30 años, en muy mal estado de salud. Ahora bien, Churchill, que en aquella época era liberal, no se había casado conservador, Churchill y otros se dieron cuenta de que no se puede mantener un imperio con un ejército de enfermos, que para combatir hace falta estar en buen estado de salud. Entonces propusieron que se ampliara la red sanitaria, propusieron lo que fue el estado de bienestar, el germen del estado de bienestar, que ya existía en Alemania, pero los alemanes estaban preparados, soldados preparados, ya desde la época de Federico el Grande, cuando Prusia fue el primer estado en el mundo en exigir la asistencia a escuelas primarias. Se hizo obligatoria la asistencia a las escuelas primarias en Prusia. ¿Por qué? Porque los prusianos querían tener un ejército competente, soldados competentes. ¿Por qué? Porque el territorio de Prusia era pequeño y ellos querían expandirse. Era pequeño y tenían mala tierra, mala para el cultivo. En todo caso, la buena salud combina con luego, es un bien universal y el problema de la salud es un problema global. Entonces yo creo que los médicos deberían ocuparse no solamente de los aspectos exclusivamente biológicos, sino también sociales, debido al origen social de algunos males, en particular el estrés. ¿Cómo explicaría usted el gran poderío de la industria farmacéutica? ¿Por qué existe sobrediagnóstico, sobre todo en salud mental? Son dos preguntas diferentes. La industria farmacéutica debe su poderío a que se basa en la farmacología, la que a su vez resulta de la unión de la biología con la química. La industria farmacéutica ha dado maravillas y también, puesto que es un negocio privado, ha cometido muchos errores y muchas fechorías. Hace muy poco, creo que lo dije antes, gracias. Creo que lo dije antes, que no hace muy poco en Estados Unidos fueron multadas, multas billonarias, algunas empresas farmacéuticas por lanzar al mercado drogas que hacen daño o que son innecesarias. Pero las grandes industrias en Estados Unidos, las grandes empresas, tienen
a lobbies profesionales, gente que se ocupa de presionar y de a veces de coñar a representantes, a congressmen y senadores, y son reconocidos, ¿no? Hay que anotarse. En Washington hay un registro de lobbies, o sea, hay un registro de conductores. Eso no existe en otras partes, pero está reconocido. Ustedes pueden ver en muchos manuales de economía que se estudian en Estados Unidos que la función del lobbies para hacer aprobar patentes, para dar permisos, etc., está reconocido por la legislación y la costumbre. En todo caso, ese es un aspecto, es una pregunta de la otra pregunta que me había olvidado. La segunda pregunta aludía a por qué cree que existe sobrediagnóstico, particularmente en salud mental. Bueno, el sobrediagnóstico consiste en lo siguiente: que el médico, para estar seguro de que todo va bien, prescribe una cantidad de test, de pruebas que son innecesarias. Por ejemplo, acabo de leer en un libro argentino sobre la salud, que por otra parte tiene cosas muy buenas, que es necesario que las mujeres se hagan una o dos mamografías por año. Esa es una barbaridad, es totalmente innecesaria, porque la mamografía implica el uso de rayos que pueden causar cáncer, justamente, no solamente detectarlo, también pueden causarlo. Todos los procesos invasivos debieron limitarse a lo estrictamente necesarios. Biopsias, por ejemplo. A eso se llama sobrediagnóstico. En enfermedades mentales no hay sobrediagnóstico, hay malos diagnósticos, porque como dije antes, la psiquiatría actual solamente se fija en síntomas. Y resulta que enfermedades mentales diferentes pueden tener los mismos síntomas, por ejemplo, depresión, ansiedad, etc. Hace unos 20 años, un grupo de médicos norteamericanos, 12 médicos, se presentaron en los hospitales psiquiátricos más conocidos en los Estados Unidos, casi todos hospitales universitarios, diciendo que padecían de esquizofrenia. Entonces les daban los síntomas. Sí, lo que usted tiene, no decían que era médico, lo que usted tiene es esquizofrenia. Entonces les daba el tratamiento que se daba entonces a los esquizofrénicos, y algunos los encerraron, los obligaron a quedarse ahí. De ahí salió un artículo famosísimo entre los psiquiatras titulado On Being Sane in an Insane World, acerca de ser cuerdo en un mundo loco. Ser cuerdo en un mundo loco. Y de que estaba en la curva al DSM, Diagnostic and Statistical Manual, que es el manual aprobado por la American Psychiatric Association y que ahora se está por imprimir la quinta edición, y que se discute solamente en síntomas. No, la psiquiatría está tan atrasada porque durante años se la practicó independientemente de la neurociencia. Recién en los últimos años se está intentando hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo que hace la Argentina, un instituto INECO que dirige el doctor Facundo Manes en Buenos Aires. Es decir, tratar a pacientes mentales al mismo tiempo que es investigación básica en neurociencia. Entonces, la psiquiatría está atrasada, y al estar atrasada la psiquiatría, también está la industria farmacológica que fabrica, la industria que
fármacos. A propósito, ustedes saben que en 1955 ocurrió la gran revolución en farmacología, psicofarmacología. Se descubrió la primera droga, la clorpromazina, eficaz contra la esquizofrenia. Pero desde entonces, las drogas supresivas, que tienen menos efectos adversos, han sido demasiado parecidas a la original. La industria correspondiente ha avanzado demasiado lentamente, porque también la psicofarmacología ha avanzado demasiado lentamente. Y a su vez, ese atraso se debe al atraso de la psiquiatría, el que en gran parte se debe al atraso filosófico. Se debe a que se ha mantenido hasta hace poco la creencia dualista de que la mente no tiene nada que ver con el cuerpo. La mente es material, el cuerpo es material, etc. Es una tesis filosófica a la que se opuso Hipócrates y Galeno y, por supuesto, todos los que hicieron neurociencia cognitiva a partir del siglo pasado, empezando por Cajal. En todo caso, ese es un problema muy grave, es un problema al cual el filósofo puede hacer contribuciones, sea positivo, sea negativo. Lo invito con un trago. Lo invito con un trago. No, gracias. No, seguimos. Sí. En esta sociedad, el conocimiento está devaluado en relación a las habilidades de la aparatología. ¿Cómo? Que en la sociedad, el conocimiento está devaluado frente a las habilidades de los aparatos. Te cuento. Entonces me preguntan, ¿qué habría que hacer para ordenar y equilibrar esa situación? Hay que bregar por empezando, hay que adoptar una filosofía cientificista, no anticientífica. Que solamente una filosofía cientificista puede inspirar políticas sanitarias, económicas, etc., fundadas en investigaciones. Mientras no se reforme la sociedad de acuerdo con principios científicos, en lugar de eslogans o consignas políticas del momento, no hay mucho para hacer. Recuerden que Carlos Menem llegó a su primera presidencia con una sola consigna. ¿Cuál era? No, recuerden. Síganme. No dijo, síganme porque juntos podemos estar en el cuerpo. No, síganme. Es una cuestión de fe. Es como si fuera, digamos, Jesucristo dirigiéndose a sus apóstoles. Pero por lo menos Jesucristo les dijo, síganme porque encontrarán la salvación. No, miren, dijo, síganme. Y lo siguieron. Lo votaron una vez, lo votaron una segunda vez y casi lo votaron por tercera vez. Obviamente, la educación política de nuestro pueblo es tan mala como la de los norteamericanos, la mitad de los cuales votaron a un fanático, a un hombre que dice tener o dijo tener grandes habilidades como empresario, pero que de hecho lo único que hizo fue destruir empleos. En todo caso, no creamos que nosotros somos superiores ni inferiores a los norteamericanos. Somos igualmente idiotas. ¿Está cómodo, no? Hacemos unas preguntitas más. Sí, pero cómo no. La medicina en Canadá es como se la vio en la película Las invasiones bárbaras, como el tipo de medicina en Argentina. No,
No, más bien como en la película de Moore, que compara la medicina comercializada de los Estados Unidos con la medicina socializada de Canadá. La medicina canadiense no es ideal, pero está abierta a todos. Todos los residentes del país, no solamente los ciudadanos, sino también todos los residentes van a cualquier hospital y muestran esa tarjetita. Con esa tarjetita tienen asistencia médica gratuita y muy buena. Lo que faltan son médicos. Al faltar médicos, las esperas para ciertos tratamientos, en particular quirúrgicos, son largas, son excesivas. Por ejemplo, cuando se detecta un cáncer de ovario, hay que esperar inmediatamente. En varias partes de Canadá hay que esperar 3 meses, lo que es casi una condena de muerte. Pero en principio funciona bien y se debe todo en última instancia a un hombre chiquito así. Había sido predicador, evangelista, fundador de los cooperativos en la provincia de Saskatchewan, una provincia que tiene nada más que 1 millón de habitantes, fundador del partido de la Federación de Cooperativas y después del nuevo Partido Democrático, o sea, el nombre que tiene el Partido Socialista en Canadá. Tommy Douglas. Tommy Douglas fue electo premier de la provincia de Saskatchewan hace unos 60 años y durante los 30 primeros días, lo que los americanos llaman la luna de miel con el Congreso, hizo aprobar media docena de leyes básicas. Una, derechos humanos. Segundo, Medicare, medicina socializada, de algunas otras cosas. Desde entonces, todas las provincias gradualmente se adhirieron a la medicina socializada y hoy funciona de la siguiente manera. Usted elige su médico, y le presenta esa carta, esa tarjeta que se acaba de mostrar. Usted no le paga nada. No hay intercambio de dinero, no se discute los honorarios porque los honorarios los fija la provincia. Hay 10 sistemas de salud, uno por cada provincia. Los honorarios varían con toda la provincia. Entonces, usted es atendido sin que se le cobre nada. El médico puede ordenar una cantidad de test, lo manda, si es un buen hospital, los resultados se hacen en el mismo, si no, se mandan a laboratorios privados y todos ellos van a ser recompensados y finalmente tiene su diagnóstico, su tratamiento, ve al médico todas las veces que puede, por todas las veces que le dan cita, porque tampoco es fácil conseguirlo. En una palabra, la atención médica en Canadá es lo mismo que en el Reino Unido y que en los países escandinavos está socializada. Pero es defectuosa porque faltan médicos. En los países escandinavos, muchas veces esos corrientes se obvia trayendo médicos del extranjero. En Canadá todavía hay varios médicos extranjeros, en particular argentinos, que suelen solían tener buena preparación. Pero eso son problemas prácticos. Pero en la legal está resuelto desde hace medio siglo. Por decirle una cosa, mi primer hijo me costó $1,000. El segundo, mi hija no costó nada, porque la provincia donde vivimos adoptó el régimen de medicina socializada en el ínterin, entre los dos nacimientos. A ver, ¿qué opinan sobre aplicar? ¿Qué opinan con respecto a implementar regulaciones estatales
como para frenar el desarrollo, de nuevas medicaciones y tratamientos. Ya existen. En todos los países hay lo que en Estados Unidos se llama FDA, la Food and Drug Administration, para poder llevar al mercado una nueva droga es preciso pasar un examen que a veces el examen dura años, tarda años, excepto para los medicamentos homeopáticos, porque se sabe que es agua pura. Entonces, no pueden hacer daño tampoco con la salud. Entonces, los medios son las cosas que se ven en obra de cáncer, sin pasar ningún examen. Entonces, esas regulaciones existen. Desde luego que, hecha la ley, siempre es posible encontrar funcionarios corruptos que den su aprobación a medicamentos o a terapias dañinas o inoperantes, pero en principio eso existe y da buen resultado. Bueno, hacemos dos preguntitas más y vamos cerrando. No me tengas tanta lástima. No le tengo lástima, le tengo cariño. Gracias. Le tengo cariño. La Facultad de Ciencias Médicas, ¿sabe por qué me distancio? Para que no se acoplen nuestros micrófonos. Usted quédese ahí y míreme. La Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional de Rosario tiene un nuevo plan basado en la atención primaria de la salud. ¿Qué importancia le da esto? ¿Cómo considera este enfoque? No he visto el programa, además, repito, no soy médico, soy solamente enfermo, hijo de médico y de enfermera. Yo quiero ser una enferma como usted. Yo quiero ser una enferma como usted. Bueno, entonces pasamos. Pero hay dos cambios muy grandes en la enseñanza de medicina. Nuestros padres o abuelos estudiaron medicina en cadáveres. Hoy día en Harvard, estudiantes del primer año se enfrentan con pacientes desde el primer año. El segundo cambio es que los médicos de antes eran muy paternalistas y autoritarios. Los de hoy consultan, es decir, se sujetan al precepto de Osler en su tratado de medicina de 1892. Las reglas básicas son safety y consent, o sea, seguridad y consentimiento del paciente. Consentimiento, hay que discutir con él. En los argentinos, los pocos médicos que he consultado me han explicado cómo son las cosas muy claramente, la misma mujer. He visto menos paternalismo que el que sufría con mi papá. Mi papá era paternalista de su hijo. Bueno, seguimos. Ya sé con qué cara me va a mirar cuando le haga esta pregunta. ¿Por qué cree usted que la anticiencia tiene tantos adeptos en la Argentina? Es la opinión de un asistente. Porque la ignorancia es mucho más fácil que el conocimiento. Es mucho más fácil ignorar algo que tratar de averiguarlo. Mucho más fácil. Entonces es más fácil decir, la ciencia no sirve para nada, la ciencia es dañina, etc. ¿El psicoanálisis es una ciencia? ¿Qué? ¿El psicoanálisis es una ciencia? No, es una broma. Freud fue el peor psicólogo del siglo pasado. No estudió ninguno de los problemas que estudian los psicólogos científicos. No estudió cómo se aprende. Estudió cómo se enseña. Entonces, no es fácil decir, la ciencia es dañina. No, es una broma. Freud fue el peor psicólogo del siglo pasado. No estudió ninguno de los problemas que estudian los psicólogos científicos. No estudió cómo se aprende.
viendo cuáles son las enfermedades mentales más comunes, que son la depresión, la esquizofrenia. No explicó por qué los depresivos son anhedónicos, por qué nada les causa placer. No explicó absolutamente nada, pero inventó una cantidad de mitos para elegir algo. Y encontró que en todas partes, especialmente en Estados Unidos y en Argentina, había mucha giradas. En Estados Unidos el psicoanálisis desapareció por completo hace unos 20 o 30 años. El de DSM, el diagnóstico Statistical Manual, que fue psicoanalista hasta hace 30 años, ¿sí? Ya no se encuentran rastros. Quedan psicoanalistas solamente en 3 ciudades del mundo: Buenos Aires, Barcelona y París. Pero es un chiste histórico. Ninguna persona normal puede entender cómo una persona normal puede creer en las historias de Freud, no se puede, ninguno de los mitos de Freud ha sido comprobado. Freud jamás hizo un experimento en toda su vida. Fue patólogo, neuropatólogo, pero estudiaba cerebros muertos, no cerebros vivos. Él no estudió nada. Él prescribió, y ni siquiera prescribió esos tratamientos, porque ya se sabe que el análisis lleva toda la vida. ¿Por qué lleva toda la vida? Porque no hay curación. Primero, mientras dure la plata del cliente. Bueno, queremos agradecer muchísimo. Todas las preguntas están acá. No es que yo haya repasado ninguna, pero hacemos una más y vamos terminando. Así que disculpen por favor, porque si no se hace demasiado extenso y no se quieren sentar. Ustedes son testigos que lo invitamos. A ver, doctor, si la medicina por su complejidad no es